Como habíamos adelantado, Mávila, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Eduardo Arana, quien no es el abogado de la presidenta de la República a título personal, pero sí es el garante de que los actos de Estado discurran en el marco de la ley. Doctor Arana, ministro de Justicia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muchas gracias. Muy buenos días también, Fernando Mávila. Sí, he acudido a esta entrevista realmente preocupado y sumamente sorprendido de lo que ha pasado en estos últimos días, y quisiera que me permitan explicar también la posición desde el Ministerio y desde luego del Gobierno con relación a estos hechos. Por favor, adelante, señor ministro. Claro, para nosotros desde el Gobierno consideramos, y obviamente desde el Ministerio de Justicia, hemos analizado solo aquello que corresponde a la visión desde la óptica de la democracia y desde la óptica que corresponde al Estado. Fuimos informados por el abogado Mateo Castañeda que en el caso particular de la investigación que la Fiscalía legítimamente ha iniciado, él recibió el día martes una notificación el día anterior y el día miércoles recibió otra notificación para una actividad procesal 5 minutos después de que ésta se realizara. Entonces, desde allí, la pregunta que nos hacemos es si la Fiscalía había respetado o no el plazo procesal para que se pudiera, efectivamente, primero el abogado participar de estas diligencias y la señora presidenta, en este caso como investigada, evidentemente tomar las precauciones para atender dichas diligencias. Lo que tenemos conocimiento es que la Fiscalía en aquel momento consideró que al no haberse realizado estas, supuso que había un acto de rebeldía que motivadamente e incorrectamente fue expuesto incluso en el Congreso de la República. Desde la perspectiva procesal, lo que corresponde en estos casos es que evidentemente sea notificado por lo menos con 3 días de anticipación. He ahí un primer atisbo de lo que se considera que no existió por lo menos un respeto mínimo al plazo procesal para ser notificados, para eventualmente se puedan llevar a cabo las diligencias. Pero lo concreto es que, más allá, digamos, de estas disquisiciones, la presidenta todavía no muestra el objeto en cuestión y materia de la investigación fiscal. Es decir, ni siquiera el allanamiento pudo dar con el famoso reloj Rolex. Entonces, se ha cuestionado, en efecto, la diligencia, pero el Poder Judicial apoyó y le dio la razón a la Fiscalía y consintió que la policía apoyar a la Fiscalía en este allanamiento que se produjo durante el último fin de semana, ¿no? Allanamiento que siguió todo el camino legal que había que seguir. Permítame. En primer lugar, no solamente son disquisiciones. El derecho a la defensa es un instrumento procesal, pero también es un argumento muy importante de los derechos de las personas, sea quien fuere, sea el común de los mortales o la señora presidenta. Y en el caso de la señora presidenta, lo que nosotros desde el Ministerio llamamos la atención y nos preocupa, que cualquier ciudadano puede ser vulnerado, simplemente se le notifica. No estás, bueno, mañana entonces te puedo meter preso. Bueno, simplemente no atendiste a mi posición, entonces mañana te puedo entrar a tu casa. Ese es el mensaje que estamos dando. Pero es el Poder Judicial quien autoriza. Permítame, también le voy a explicar. Lo que pasa es que la petición que hace la Fiscalía es bajo el supuesto creado por ella misma. La Fiscalía dice, yo te notifiqué, no quisiste estar presente. Yo te notifiqué, no quisiste mostrarme los relojes. Es, en resumen, como tú no me has mostrado, evidentemente entonces le pide al juez, y el juez asume que la Fiscalía está utilizando un argumento correcto, diciéndole entonces, si ha tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, a la imputada de que puede hacerlo y no lo hace, es evidente que existe un probable peligro. Perfecto, te lo doy. A mí no me preocupa el Poder Judicial. De repente hay una lectura exagerada, pero es una lectura judicial. A mí lo que me preocupa es que la Fiscalía, sabiendo que además, según lo que señala la defensa, que le hizo de conocimiento al fiscal que estuvo en ambos eventos, le dijo, oiga señor, usted no me ha notificado con el plazo procesal. Y en la segunda, usted me notifica después que se realiza la diligencia. Esta notificación llega 5 minutos después que la diligencia se estaba realizando. Evidentemente eso no se puede admitir. Y este argumento, entiendo que es un argumento que supongo que debe ser una negligencia de parte de la Fiscalía. No quiero llegar al extremo de pensar que ha habido una preparación, que se ha urdido este tipo de acciones para generar lo que luego nosotros hemos visto el fin de semana. Entonces, desde allí parte nuestra preocupación en el hecho de que la propia Fiscalía de la Nación no haya cumplido con el plazo procesal. Según lo manifestado
por el abogado es que se le advirtió al fiscal que esto no era correcto. Y a pesar de eso, insistió en esa posición de exigirle al Poder Judicial, al juez supremo de investigación, para que disponga una acción posterior que ya la conocemos. De allí parte. Resulta difícil creer que, como usted acaba de decir, no le preocupa el Poder Judicial cuando es el Poder Judicial el que dispone en base al conocimiento de la información. La Fiscalía no puede, por buenas y primeras, hacer una lectura unilateral de los hechos para decir la señora ha tenido un comportamiento de rebeldía y que el Poder Judicial simplemente como mesa de partes tramite porque así lo considera la Fiscalía. El Poder Judicial evalúa las partes y puede conceder o no el pedido de un fiscal. No se olvide, doña Mávila, que esta es una petición de parte. Aquí no intervienen la imputada ni el abogado de las partes. Es decir, al solo pedido, al solo hecho de la... Pero hay una discrecionalidad del juez. El juez puede decirle, no estás justificando bien los motivos por los cuales quieres ingresar a esta residencia. No tiene por qué, creyendo en el fiscal de la Nación, poner en tela de juicio que efectivamente estas diligencias se hicieron de manera... Pero a estas alturas, entonces, el abogado de la presidenta ya tendría que haber iniciado acciones legales ante el Poder Judicial. Desconozco la defensa que está haciendo el abogado de la señora presidenta. Lo que yo le digo es que existe una vulneración al debido proceso y yo, como ministro de Justicia, lo que digo y me pregunto es lo siguiente. La pregunta es si para una presidenta puede hacerlo, para el común de los mortales, la idea entonces, ¿hay un estado de indefensión? Ese es el mensaje que estamos dando. Señor ministro, usted ha hecho referencia correctamente a un retraso de 5 minutos en la notificación de una diligencia, pero esa fue la diligencia de visita de la casa de la señora Boluarte. Había otra en paralela, que era la interrogación a ella, y ella se negó a esa dentro de los plazos previstos. O sea, no puede aplicar ese retraso de 5 minutos a toda la actividad fiscal. Tanto es así que la señora Boluarte solicitó 2 semanas de plazo para dar respuesta a las preguntas. Eso no tenía que ver con su domicilio, estaba en Palacio de Gobierno. De manera que distingamos, si hubo demora de 5 minutos, eso no tiene que ver con lo que se le había solicitado ella de contestar a ciertas preguntas. Y es ahí que el fiscal Villena dijo que había indicaciones de rebeldía a propósito de no querer contestar preguntas, no a propósito del domicilio, que usted dice con razón, le fue notificado con 5 minutos de retraso. La pregunta es, ¿por qué la defensa que ha hecho la presidenta, acompañada por usted a su costado y los otros ministros, no insistió en estos puntos procesales, sino que habló de un ataque a la democracia? Eso es lo más alarmante. Y eso es lo que repercute más en el extranjero. Porque si la jefa de Estado dice que la democracia peruana está bajo ataque, ¿de quién? De la prensa independiente y de la Fiscalía. Eso es lo que ha dicho ella. Yo quisiera que nos aclare, por favor, el concepto de ataque a la democracia y si usted comparte que hay sectores de la prensa y de la Fiscalía que no quieren hallar la verdad sobre eventual enriquecimiento ilícito de la señora Boluarte, sino que lo que quieren es traerse abajo nuestra democracia. Yo quisiera que nos conteste, por favor, después de una breve pausa. Estamos entrevistando al señor Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Mávila, habíamos hecho varias preguntas, pero tenías una pendiente tú, me parece, ¿no? Sí, bueno, habíamos planteado varios asuntos a propósito de la diligencia que se produce el fin de semana y, bueno, no estamos de acuerdo, pero sí habíamos escuchado la versión del ministro con relación a si le pareció o no que la diligencia fue injusta y desproporcionada, como la propia presidenta dijo. Pero lo concreto es que hubo un allanamiento en busca de ese objeto, que es materia de investigación, porque solamente se va a poder esclarecer todo este caso y todo este misterio en torno al Rolex de la presidenta cuando el dichoso Rolex aparezca, porque en sí mismo este objeto tiene la clave, que es finalmente el número de serie a partir del cual la Fiscalía va a hacer el seguimiento de cómo así llegó el Rolex a manos de la presidenta o quién lo compró, quién lo trajo, quién lo importó, en fin. Pero también habíamos abordado el propio discurso de la presidenta Boluarte y ella habla de un intento de desestabilización
de la democracia. Dice que esta investigación, dice, el tema del reloj, me hago una pregunta, ¿desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa un presidente? Quiero creer que no es un tema sexista ni de discriminación. Sobre este tema, por recomendación de mi abogado, no haré ninguna declaración hasta que asista a la Fiscalía y aclarar los hechos. Correcto, pero la preocupación de la prensa sobre un desbalance patrimonial, por ejemplo, sobre esta información de la Unidad de Inteligencia Financiera o de un reloj que a todas luces es una joya, no es un reloj cualquiera, sino que supone que haya una persona con un nivel de ingresos para adquirirlo, ¿es válida o no? ¿Es válida la investigación de la prensa o no, ministro? Permítame por unos momentos. Vamos a encapsular esta preocupación del Rolex, que evidentemente tiene connotaciones judiciales y políticas. Y no estoy aquí yo para, de ninguna manera, hablar y hacer la defensa de la presidenta, la defensa legal me refiero. Vamos a encapsular un momento. Y le quiero decir algo que es muy importante. No es baladí comentar el desarrollo de la intervención que hizo la policía y la fiscalía. Y aquí también quiero llamar la atención en algo que es muy importante. Si se entiende que es una diligencia sumamente reservada, si entendemos que la diligencia es a la señora presidenta de la República, no es a cualquier persona, estamos hablando de la institución presidencial. ¿Cómo es posible que desde el inicio, ¿no es cierto?, estos mismos que investigan, esta fiscalía que está presente, se ponga al frente de la puerta, hagan, ¿no es cierto?, presenten así, ruedan su cámara, e inmediatamente esto es puesto de conocimiento de todo el mundo? Es evidente que están preparando todo un show con relación a ello. Yo le pregunto, y nos preguntamos todos los peruanos, ¿es correcto que la policía, es correcto que la fiscalía haga este tipo de shows para mediáticos? ¿Cuál es la opinión que tiene usted, si me permite, y recordando lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Castillo, cuando ingresó la fiscalía al despacho, por ejemplo, del señor Pacheco y encontró una cantidad de dinero en el baño? ¿Ahí le pareció válida o no? ¿O tampoco, y también afectaba a la institución presidencial? Vea, el artículo 117 de la Constitución, a partir justamente de los casos del señor presidente Castillo, ha dejado muy en claro que el presidente no puede ser acusado, ¿correcto? Y partamos de una idea que es muy importante, no puede ser acusado, aun cuando esta investigación llegue a los límites que pueda... Pero me refería al show mediático y a lo que usted considera es un abuso porque se atenta contra la institución presidencial, equiparando los casos Castillo-Boluarte. Si usted me deja hablar, yo le voy a responder. Por favor. Entonces, a partir de allí, lo que se quedó muy claro es que los presidentes pueden ser investigados. Y al ser investigados, pueden ser investigados con todas las prerrogativas procesales, pero también con todas las facultades. Estoy de acuerdo en eso. Y no podemos nosotros soslayar que evidentemente es así. Lo que nosotros, y yo como ministro, me preocupa que un ciudadano, en cualquier momento, a pesar de que existe la presunción de inocencia, a pesar que existe que la defensa ha dicho no me has notificado oportunamente, bueno, pues no interesa. Aquí lo que interesa es vamos a romper tu casa, vamos a disponer lo que sea y lo vamos a poner en televisión y que todo el mundo vea eso. ¿Eso es correcto? Probablemente ustedes dirán, sí, pero siempre se ha hecho. Correcto, pero lo que se hace siempre no significa... El error no solamente no genera derecho, pero los hechos que vulneran, ¿no es cierto?, la persona humana y la dignidad de la persona humana, y sobre todo en este caso, la dignidad de la investidura presidencial, tienen que ser tratados con bastante cuidado. No estamos en contra de la diligencia, correcto, vamos a suponer que sea cierta. Permítanos que la dignidad de la investidura presidencial empieza por quien porta, precisamente, quien ocupa ese cargo, y ante la duda y la falta de información, se afecta la investidura y la institución presidencial. No la afecta el ajeno. La propia persona, con la falta de claridad, quien ocupe el cargo, no estoy poniendo nombre y apellido, puede afectar esa institución presidencial. Ocurrió con Castillo, ocurrió con Vizcarra. La pregunta ahora que nos hacemos es, ¿está ocurriendo lo propio con la señora Boluarte? La señora Boluarte en su discurso, la presidenta dice, de manera escandalosa se filtró a la prensa un informe de balance patrimonial que me realizaron en 2022 y que obra en el expediente de lavado de activos de 2019. ¿Quién filtró esa información? Vea, ese es un aspecto muy importante que revela cómo las fiscalías actúan. Y en este caso particular, independientemente de que sean investigados, otra vez llamo la atención de cómo la fiscalía puede, en este caso, como han hecho en otros casos, también difundir piezas procesales de los casos que se están investigando. A nosotros nos llegó la información justo el día de la investigación en que comentaban algunos de los que estaban ahí presentes de que tenían conocimiento de que un fiscal, y dijeron el nombre, había entregado personalmente a una periodista. Un fiscal, es decir, que
aquella persona en la que uno confía sobre la legalidad, aquella persona a quien se le carga que defienda los derechos de las personas, es aquella que impunemente puede difundir los documentos y piezas procesales. ¿Qué fiscal fue? No me acuerdo quién es el nombre que está llegando el fiscal de la investigación del caso de la señora presidenta, pero según se nos manifestaron ahí mismo. ¿Quién manifestó, perdón, el abogado de la presidenta? No, nos comentaron ahí las personas que estaban. Fue? No conozco las personas que estaban ahí, pero comentaron eso efectivamente. ¿Pero con pruebas? Lo comentaron. Señor ministro, llama la atención que usted esté cuestionando actos procesales de la Fiscalía, pese a que el acto que usted critica más, que es el allanamiento del domicilio de la señora presidenta en búsqueda de joyas que ella no aportó a su debida hora, el abogado Castañeda Menacho ha firmado el acta. Ese allanamiento tiene la validez de haber sido reconocido por el abogado defensor escogido por la señora Boluarte. O sea, usted, ministro de Justicia, está desarrollando una línea de estrategia hostil a las instituciones peruanas, cosa que ni siquiera hace el abogado defensor Castañeda. Yo quisiera que me explique eso. Con mucho gusto. Y poner su respuesta en el contexto de lo que le pregunté antes. ¿Hay un ataque contra la democracia peruana? Se lo pregunto tanto más que el congresista José Cueto, que es el jefe de la Comisión de Inteligencia, ha sostenido que detrás de esto se halla Venezuela, Cuba e Irán. ¿Tiene el gobierno indicios de que tras el tema de las joyas están los ayatolas de Irán? Con mucho gusto le voy a responder, don Fernando. En primer lugar, hay que distinguir la resolución judicial del acto mismo de la diligencia procesal. El acto mismo, ¿no es cierto?, de la diligencia procesal tiene un procedimiento. Se realiza la diligencia y evidentemente, supongo yo, además yo soy abogado, yo no puedo discutirle el acto de la diligencia. Yo no voy a poner en la diligencia, señores, presento mi apelación a la decisión judicial o al pedido fiscal. Uno puede poner reservas. Se pusieron cuando hubo allanamientos en el Palacio de Gobierno bajo Castillo. Bueno, eso es un tema judicial, correcto, es un tema del abogado. Pero voy a lo siguiente. En este caso, lo importante, lo medular, es que si el abogado va o no presentar una apelación respecto de la decisión que adoptó el Poder Judicial. Eso es lo medular. Tanto no es así que está reunido en este momento en la Fiscalía para ver si se adelanta para hoy mismo el testimonio de la señora Boluarte, que debió haber sido el martes pasado. Claro, pero no nos salgamos todavía de esta pregunta. Permítame terminar esta primera idea para pasar a la segunda, que también es muy importante. Entonces, en ese sentido, si el acto de la diligencia que se lleva a cabo es un acto en el que de todas maneras hay que realizarse, independientemente que, como ya le he manifestado, que pueda tener vicios de origen o pueda tener una incorrecta interpretación o un pedido que sea irregular, vamos a suponer que está correcto. Se lleva a cabo la diligencia, que se lleva a cabo. No se va a poner en tela de juicio la diligencia. Lo medular que le acabo de explicar es el tema de fondo, si es correcto o no apelar. Respecto de lo otro, yo le voy a mencionar dos cosas. Yo estuve personalmente en la reunión que se convocó en la CAN, a propósito de estos hechos que fueron de público conocimiento en las que estas bandas criminales entraron a un set de televisión. Recordemos este triste espectáculo en el que entra en una banda criminal y toma por asalto y secuestra a algunos periodistas. Ministro, permítanos, por favor, disculpe la interrupción, son las 8:59, vamos al resumen de la hora, que es a las 9 en punto, regresamos, pero quisiéramos que sea concreto. Y lo que nos preocupa aquí es, más allá de la diligencia y las objeciones que ya quedaron claras de su parte, es ¿quién o quiénes están detrás de esto que la presidenta y el gobierno, porque los ministros han apoyado la versión de la presidenta, la han acompañado en este mensaje, están detrás de esta campaña o intento desestabilizador de la democracia? Que son palabras mayores. Sobre eso quisiéramos que se centre, por favor, cuando regresemos en Ampliación de Noticias. Vamos a la pausa, 9 en punto de la mañana, y continuamos conversando con el ministro de Justicia. Bien, son ya las 9:05 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias conversando, ya llevamos algunos minutos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Y la pregunta era directa, ministro, lo que queremos saber, porque el anuncio de la presidenta, su discurso, su pronunciamiento ha sido grave cuando ella habla de intentos desestabilizadores de la democracia. Entonces, la pregunta es clara, ¿quién quiere destruir la democracia? ¿Quién quiere desestabilizar al gobierno sembrando o levantando temas que para el gobierno resultan irrelevantes?
Yo le comentaba hace un momento que en la reunión que tuvimos en la CAN pudimos advertir por parte de los representantes que estuvieron en esa mesa de trabajo y en la que tuve yo la oportunidad también de participar, cómo exponían que el nivel de criminalidad ya no era solamente de carácter regional o local. Se puso en evidencia que la criminalidad transnacional no solamente ocupa varios países, sino que además ha entrado en a niveles políticos, ha contaminado a la policía de esos países, ha contaminado incluso a políticos y a la prensa de cada país. Es decir, la criminalidad transnacional, una organización tan grande que mueve ingentes cantidades de dinero, ya ha ingresado como un virus letal a la sociedad. En ese sentido también a la prensa, a la Fiscalía y a la Policía peruana, en este caso concreto, diría usted. Lo que yo digo es que existe un trabajo muy importante de la policía para descubrir si existe. El caso de Patás no es una casualidad. Lo que está pasando en Patás es algo que algunos lo entienden como un problema simplemente de oro. Lo que nosotros estamos viendo desde afuera es que el oro lo que hace es legitimar el lavado de activos de aquellos actos criminales. Pueden ser de trata de blancas, de la criminalidad en alto nivel, de la droga, etcétera. Eso es lo que está pasando. Y eso es uno de los tantos problemas que enfrenta el Estado. Todos los estados democráticos enfrentan un asedio en ese sentido. Lo que señaló hace poco un ministro que efectivamente que existe... Por eso le decía, el tema aquí son estos sectores de criminalidad organizada que se han infiltrado en la Fiscalía, que se han infiltrado en la prensa, que se han infiltrado en la policía, los que están, porque la acusación es directa. Si usted dice que el señor Colchado, el fiscal a cargo de la investigación o la prensa que divulga esto, vienen siendo captados por la criminalidad organizada que... Yo no he afirmado que exista en nuestro país esa infiltración. Por eso, pero la acusación de la presidenta ha sido directa, es decir, aquí hay un intento desestabilizador. ¿Quién la quiere desestabilizar cuando todavía no tenemos idea de si compró, le regalaron o le prestaron el Rolex? Por eso, el asunto del Rolex, vamos a encapsularlo otra vez. Usted me está preguntando algo que es muy directo y se lo respondo directo. Tenemos también los enemigos que en aquel entonces la señora presidenta generó por el cambio constitucional. ¿Usted cree que aquellos que estuvieron en aquel momento en el poder con el presidente Castillo se quedan con las manos cruzadas? Por supuesto que no. Desde luego que ellos son los primeros que van a empezar a hacer toda esta campaña a nivel del Congreso, a nivel de medios y a nivel de un sector de la población que cree que la señora presidenta no solamente está en contra... ¿Pudo evitarse la crisis si la presidenta hablaba con claridad del Rolex desde un inicio? Vea, este es un asunto que ella ha señalado con claridad. No, le hago la pregunta nuevamente. ¿Pudo haberse evitado esta crisis si ella ofrecía explicaciones en un primer momento a la Fiscalía y al país en general? Hablo de los peruanos de a pie que hasta este momento no saben exactamente qué pasó. Porque, ojo, estamos hablando de un reloj Rolex que hasta ahora no sabemos cómo llegó a manos de la presidenta. Las hipótesis pueden abrirse, ¿no? Y nos preocupa por eso la transparencia de la primera... Mávila, la comunicación es una carretera de doble vía. Efectivamente, a uno le corresponde también en este sentido mostrar e informar, pero también le corresponde a la prensa actuar. La pregunta, ¿pudo evitarse o no? Es posible. Yo no lo sé en estos momentos. La estrategia legal la tiene el abogado. Señor ministro, usted nos ha dicho que la criminalidad organizada transnacional compra periodistas, compra políticos, compra fiscales, compra congresistas. Y nos ha dicho por eso que hay que defender a la Policía Nacional. Curiosamente, el hombre encargado de eso, que es el ministro del Interior, anoche, en un programa de la televisión, ha hecho críticas contra la Policía Nacional y ha sugerido que hay que castigar al coronel Harvey Colchado. ¿Por qué? Por haber cumplido las órdenes que recibió de la Fiscalía. Él es un oficial de la policía que ejecuta lo que el fiscal ordena con la autorización del juez. ¿Cómo es posible que haya un ministro del Interior que sostenga eso? Se dice que podría renunciar y sabemos que debe votarse en el Congreso una eventual censura a él después de una penosa interpelación. Su opinión sobre el tema, por favor. Desde luego que sí. La Policía Nacional es el órgano de auxilio del sistema de justicia. Es decir, no es deliberante. Es decir, no se le puede decir a un policía que ha actuado incorrecto o correctamente cuando lo que actúa es en estricto cumplimiento de sus funciones, apoyando una diligencia. Pero vamos a lo siguiente. Eso también lo dijimos en aquel momento. Para entrar a una casa, ¿necesitas tú 20 policías, 18 fiscales? Entonces uno dice, ¿qué cosas están haciendo? ¿Esa es una banda criminal la que estamos persiguiendo? Fíjese usted,
Entonces, ese es un asunto pequeño. Se toca la puerta, se abre y se investiga. No, es que no se abre la puerta. Número usted lo uno. sabe, no se abrió la puerta. Bueno, no se abrió por razones de que estaba el hijo de la señora presidenta, según lo que hemos tomado conocimiento. Ministro. Pero la segunda, mire usted, déjeme terminar rápidamente. ¿Por qué si la calle estaba cerrada y solamente estaban los policías y los fiscales, nadie más, se permiten grabar, ¿no es cierto?, la puerta y lo hacen de conocimiento? Estamos nuevamente dando vueltas Ok. sobre lo ocurrido el fin de semana, sobre el allanamiento en sí, pero vamos a otros temas también mucho de gusto. fondo. Usted comparte la opinión del ministro de Defensa, su compañero en el gabinete. Él ha dicho que fue un hecho político la presencia de los altos mandos militares el día de ayer con la presidenta cuando la acompañaron en la ceremonia de cambio de guardia. ¿Fue un acto político, como No, dice el no hay ministro que de Defensa? exagerar. Bueno, Veas. son palabras que recojo así, entre comillas. El señor Astudillo ha calificado como un hecho político la presencia de los mandos militares, un aval para la presidenta. Estamos con el gobierno, creemos en la honestidad de la prensa y por eso estamos parados aquí. ¿Es así o no? No, no hay que exagerar, vea usted. Las Fuerzas Armadas, evidentemente, no son deliberantes tampoco. Entonces no está de acuerdo con lo que ha dicho el No ministro. es que esté de acuerdo, permítame explicarle, no que se trata de estar en acuerdo ni desacuerdo, lo que se trata es que la presencia, no hay por qué nosotros preocuparnos porque esté las Fuerzas Armadas en un cambio de guardia. Es algo normal, es algo que no se interpreta Y de otra entonces manera. se equivocó entonces el ministro cuando él mismo ha dicho que fue un acto político. Es decir, que la presencia obedecía a un respaldo político de las Fuerzas Armadas. No lo estamos infiriendo nosotros, son palabras del ministro Astudillo, entrecomilladas. Desde luego que todos los actos que ocurren en el Palacio son hechos políticos, pero vamos a ver, la naturaleza de la presencia de la Fuerza Armada tiene como propósito, obviamente, saludar a la señora presidenta, y me parece que eso es correcto. Señor ministro, ¿cuál es el mejor escenario para nuestro país y para la institucionalidad, incluyendo a la institución presidencial? ¿Qué es lo que desea usted? ¿Qué es lo que le parece razonable que se haga hoy y en los próximos días para que no vivamos pendientes de las joyas que usa la señora Boluarte, sino que nos ocupemos de los problemas de fondo que afectan a los peruanos? El mensaje es muy claro. La defensa de la señora presidenta ha sido muy clara, como lo va a hacer. Pero el mensaje del Ministerio de Justicia es un llamado a que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. No se puede ir por ahí dando el mensaje de que podemos nosotros notificar a cualquiera, romper la puerta, hacer lo que queramos, porque este es un estado de indefensión. Si lo han hecho con la presidenta, lo pueden hacer con cualquiera. Número uno. Número dos, se debe respetar la investidura presidencial, en el sentido de que si esto es posible hacerlo de manera reservada, entonces hay que hacerlo. Nosotros no nos explicamos cómo es posible que si en la diligencia no nos han permitido a nadie que se tome una foto, que se copias del acta, De absolutamente cara nada. al voto de investidura, ¿cuál Le- es la posición que espérese un tiene ratito. el gobierno? Le pregunto porque Le voy a hay voces responder. en el Congreso Le que voy a dicen que en responder. efecto es una exageración, pero hay otras voces que dicen que esto descalifica a la presidenta y el gobierno en su conjunto porque la presidenta, le vuelvo a decir, tiene el respaldo del gabinete. Eso es clarísimo en la imagen. Están todos ustedes, confían. Y le pregunto directamente, ¿usted confía en la palabra de la presidenta o confía en la explicación, que esa explicación que ella dé finalmente a la Fiscalía y luego a la prensa, como ha señalado, va a ser una explicación satisfactoria? De cara al voto de investidura y a las bancadas, ¿cuál sería su mensaje final? Tres cosas finales, antes de hacer un saludo a los abogados. La primera, que no entendemos cómo la Fiscalía ha podido filtrar el acta. Eso es algo que no comprendemos, la Fiscalía de la Nación. Segundo, con relación a lo que señala usted, señora Mávila, creemos efectivamente en la señora presidenta. La señora presidenta no está investigada por corrupta, está investigada probablemente por un hecho que genera una preocupación, producto seguramente de una indebida comunicación o de una estrategia Enriquecimiento indebida. ilícito, es lo que el Correcto. documento fiscal O de dice. una estrategia equivocada o parcial del abogado, correcto. Y tercero, nosotros confiamos que hay que sacar las cosas en su contexto. La presencia del gabinete el próximo miércoles obedece a explicar la política de Estado en ese sentido, y lo vamos a hacer. Lo uno no mancha lo otro. ¿Usted descarta por completo que entonces este Rolex eventualmente regalado a la presidenta no sea producto de nada incorrecto? Confiamos en la palabra de la señora Presidente y confiamos que tenemos que darle más importancia al proyecto nacional. Tenemos que darle importancia a los problemas nacionales. Ese proyecto nacional incluye una lucha contra la corrupción. Desde luego que sí. Por eso le digo, ¿confía usted en su calidad Así de es. ministro de Justicia en Desde que luego que ese sí. obsequio No sé, o no puedo yo compra de la aseverar. presidenta o lo que fuera no es producto de ninguna irregularidad que, digamos, descalifique la investidura de la Vea, Mávila, institución presidencial? desconozco los entretelones de eso.
Lo que sí le puedo asegurar que la señora, desde el inicio de su gobierno y hasta la fecha, actúa con probidad y nos da un ejemplo de que lucha contra la corrupción. Bueno, finalmente, antes, por favor, permítame dar un mensaje. El día de mañana tenemos una fecha muy importante para los abogados en todo el país y desde el Ministerio de Justicia quisiera darles un saludo muy especial a todos los abogados y abogadas del país. Hay cerca de 200.000 abogados en todo el país que de todas partes luchan y trabajan incansablemente. Nosotros tenemos incluso dentro del Ministerio la Defensa Pública. La Defensa Pública que el año pasado ha logrado atender más de 1 millón de personas en estado de necesidad. Ha logrado tener más de 250.000 casos de alimentos y ha logrado más de 70 millones de pensiones alimenticias para las mujeres de nuestro país. Queremos resaltar el valor que significa para nosotros la justicia. Y por eso la presencia del Ministerio, por eso mi presencia el día de hoy, Mávila. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es que aquello que estuvo mal o que algunos periodistas dicen, bueno, pero si siempre se ha hecho, no es que siempre se haya hecho. De acuerdo, ministro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Son las 9:17, Fernando. Momento de ir a la pausa. Así, y agradecerle al ministro don Eduardo Arana su presencia acá y las explicaciones que ha dado, así como el saludo por el Día del Abogado que conmemora a Francisco García Calderón Landa, expresidente cautivo. Gran figura de nuestro país. Durante la ocupación y autor de una legislación peruana, de un diccionario que es algo sin precedentes en nuestro país. Muchas gracias por su presencia, señor a ustedes. Arana, Buenos días. ministro de Gracias, buenos Justicia. días. Vamos a la pausa, Mávila.